Bienvenidos, cazadores. Parece que al final sí que había algo de interés en que hablase del tema, así que habrá que hacerlo. Aunque, siendo sinceros, solo necesitaba medio comentario y un cuarto de like para hacerlo. Así que, vamos al lío. Tristemente, desde la salida de Wilds, este es un tema más o menos recurrente en la comunidad a nivel general. Y como en esta vida hay que ser ordenado, a excepción de mi cuarto. Ese está libre de pecado. Vamos a organizar esto con algo de cabeza. Así que vamos a dividir este vídeo en dos partes. Primero hablaremos sobre, en esencia, tonterías que se dicen mucho y cosas que poco tienen que ver con el tema en cuestión, pero que aún así se repiten una y otra vez en diferentes redes. Y luego entraremos a ver qué pasa con Wilds y, más importante, hablar sobre qué sistemas hay en el juego que pueden hacer que se sienta más fácil, entre comillas. Que Monster Hunter era una saga de nicho no es algo que se pueda debatir. Es una realidad objetiva, al menos hasta antes de que World saliera. La mayoría de jugadores no jugaban a Monster Hunter. Muchos tal vez lo conociesen de nombre o incluso hubiesen jugado un poco a títulos antiguos, pero no eran cazadores activos, por decirlo de alguna manera. Esto significa que hay una cantidad ingente de gente que comenzó con Worlds y, por ende, es su favorito. Lo cual es completamente normal y comprensible. Así es como solemos actuar las personas. Casi siempre ocurre que el título que nos introduce en una saga que terminamos amando sea nuestro favorito personal, y no hay nada de malo en eso. Sin embargo, también hay que aceptar que ganar puntos imaginarios en internet es demasiado importante para mucha gente, y que hay gente que simplemente miente. Cada vez que leéis a alguien diciendo algo como «pero no se siente un Monster Hunter de verdad, ni siquiera persigues y tienes que buscar al monstruo», sabes que seguramente es alguien que ha comenzado con World, lo cual no sería un problema si muchas veces no se intentase dar peso a opiniones personales en base a una experiencia en la saga que simplemente no existe. Eso fue un problema con Rise, donde una parte de la comunidad se sintió confundida al encontrarse con un Monster Hunter más cercano a la fórmula estándar y antigua que a la fórmula que usaba World. Lo que vengo a decir es que hay gente que piensa que un Monster Hunter o es como World o es un mal Monster Hunter, lo cual es, bueno, lúdico, cuanto menos. Y todo esto sin siquiera contar que, obviamente, la primera vez que entras en la saga y estás aprendiendo, juegas peor. Todo parece más difícil, simplemente porque, como jugador, estás aprendiendo. Las primeras semanas se hizo muy común la comparación con el Lanyard of the World, y había cierta gente diciendo que el Lanyard de rango bajo era más difícil que todo Wilds. Luego, descubres que era gente que había comenzado con World. Los que eran creadores de contenido, ves sus primeras cazas contra el Lanyard y bueno, es lo que podrías esperar, a alguien completamente novato haciéndolo todo mal. Lo cual es, una vez más, normal y esperable, pero que hoy en día no es un reflejo real de su experiencia como jugador. Y si hiciesen ese mismo combate hoy en día con la experiencia que tienen hoy en día, su experiencia sería una completamente diferente. Esta es otra de esas. La diferencia de monstruos entre World y Wilds es de 1. World tenía un monstruo más de salida, y aunque definir la calidad de los monstruos es complicado, a título personal me parece que Wilds tiene mejor calidad en monstruos que World en términos generales. Además, a fecha de este vídeo, World había añadido solo al Debijo, y comenzaría el grindeo de armas en el asedio. Wilds, a su vez, ha lanzado ya a Mizutsune, Reidao hipercurtido y Zoshia. Y sí, estoy de acuerdo en que Zoshia de rango alto debería haber estado en el juego de salida, pero tampoco me he muerto por esperar un poco por él. Y para la fecha de lo que fue el Kulve, la Jacrus estará en Wilds con todo lo que sea que se añade también en su actualización, que aún no lo sabemos. Con esto no estoy intentando decir que el contenido de World es peor o que Wilds mola más. Que monstruos nos gustan más es algo personal,
que depende de muchos factores y cambia de cazador a cazador, así que es cuestión de cada uno decidir. Pero decir que Wilds tiene una gran falta de contenido en comparación a World es, a mis ojos, simplemente una mentira y una dramatización que solo busca clickbaits. Además, ¿no es curioso que siempre se hable de World, pero por alguna razón nunca comparamos World a, por ejemplo, Generations Ultimate? Me pregunto por qué será. Esta es una pregunta que me viene a la cabeza cuando hablamos del tema. ¿Seguro que estamos todos hablando de lo mismo? Porque a veces parece que no. Por si acaso, hay que aclarar que Iceborne está fuera de la ecuación, igual que lo está Sunbreak y cualquier otra expansión G o de rango maestro, porque, en efecto, rango maestro no es lo mismo que rango alto. Wilds tendrá la suya eventualmente tal como la tuvieron todos los demás. Por norma general, este tipo de cosas, cuando se habla de la dificultad de los monstruos, se hace mirando cazas en solitarios, lo que quiere decir sin NPCs y sin otros jugadores, y en su versión más difícil. En este caso, curtidos. En el vídeo sobre el meta, cuando enseñé algunos de los tiempos del Nergi, hay gente que decía que eso era porque usaban equipo de rango maestro. Y, chicos, que el internet es de todos. No cuesta nada ir a mirar los tiempos de Nergi o de los otros dragones ancianos con el equipo de World Base. Pero lo más importante al final es el número de jugadores. Cazar con otra gente siempre será más fácil que cazar en solitario. Y es algo que lleva ocurriendo desde el primer Monster Hunter, donde por defecto la sala online tenía la salud de los monstruos subidas aunque jugases solo. Y si digo que es más fácil, no es solo porque hay más gente capaz de poner trampas y lanzar flashes, o porque los ataques del monstruo se dividen y no presionan tanto a un único jugador. No, lo digo simplemente por la cantidad de vida y el escalado de los monstruos. Este escalado cambia de misión a misión y con otros factores, así que voy a daros números simplemente como ejemplo, pero tened en cuenta que no son los reales exactamente y que pueden variar. Si jugando solo un monstruo tiene un 100% de su salud, con 2 jugadores a lo mejor tiene un 160%, con 3 jugadores a lo mejor tiene cerca del 200%, y con 4 jugadores tal vez llega al 240% de su salud. Eso quiere decir que a menos que todos los jugadores en el grupo tengan un daño increíblemente bajo, cada cazador que añades solo aumenta la descompensación entre el posible daño máximo del equipo de cazadores contra la vida máxima que el monstruo gana. Con esto hay excepciones, claro, pero estamos hablando en términos generales. Si por un casual jugaste World mayoritariamente en solitario, pero en Wilds has estado jugando con amigos, en efecto, está resultándote mucho más fácil. Pero es que eso sería verdad sin importar a qué Monster Hunter estuvieses jugando de todos. Pero con esto aclarado, vamos a hablar del tema. ¿Es Wilds más fácil? La respuesta simple es sí, y a la vez no. Dejadme explicarme. A medida que esta nuestra querida saga ha ido avanzando, cada vez, como cazadores, tenemos más herramientas a nuestra disposición conforme el combate se vuelve más dinámico y libre. En el pasado, los movesets estaban muy limitados, y estos movesets han ido expandiéndose y expandiéndose sin parar. Pero la parte más importante al final es la movilidad y la hiperarmor. Para los despistados, nos referimos por hiperarmor a esos momentos donde ciertos ataques te permiten poder tanquear un golpe sin que este te derribe. Cosas como que el combo demoníaco de las espadas dobles no sea una animación larguísima, sino que esté dividida en diferentes pasos que te permiten añadir ataques intermedios entre ellos para darte cierta movilidad, movimientos poderosos de otras armas con hiperarmor y desde luego los choques y los parries hacen que todas las armas tengan una manera u otra de lidiar con los monstruos. Abusando estos sistemas, las cazas son más cortas, pero eso es precisamente lo que estos sistemas pretenden hacer. Es una recompensa por jugar de una manera más arriesgada. Ganas más daño, ganas menores tiempos, porque si fallas estos ataques, por norma general, pierdes daño, pierdes tiempo, pierdes vida y tienes que curarte. Si eres capaz de usar estos sistemas constantemente, sí, en efecto, haces más daño. Enhorabuena, estás jugando al juego y usando sus sistemas como debes. Y a título personal, me parece bien.
Sinceramente, ni siquiera diría que Wilds es mi Monster Hunter favorito ni el sistema de combate que más me gusta, pero algo que no puedo negar es que me parece increíblemente divertido. Y lo más importante, ayuda a ofrecer diferentes tipos de gameplays dentro de la misma arma. Nadie te obliga a abusar de un movimiento con una build creada para ello, y no pienso que tener más profundidad y más opciones de combate en el cual podemos buscar un intercambio más proactivo con el monstruo en lugar de simplemente bloquear o esquivar, sea algo malo, ni nunca lo vaya a ser. Ya desde World, con algo tan simple como poder moverte mientras te curas, comenzó un cambio que simplemente se mantiene hasta día de hoy. Hacer el juego más cómodo de jugar. Incluso Rise, que se aleja de la fórmula de World, no te hacía tener que buscar o aprenderte las zonas de los monstruos, simplemente ir a por él. Aunque Rise tiene sus propios problemas en otras cosas, pero bueno, el vídeo no va de eso. También tenemos cosas como la habilidad, no solo de tener muchos campamentos, sino ser capaces de elegir dónde queremos que estén estos campamentos, lo cual, si tú quieres, hace que la distancia que tienes que recorrer antes de comenzar el combate va a ser casi siempre la menor posible y por ende la caza va a ser más corta porque tardas menos en comenzar la caza. Las mejoras en el combate también podrían estar en esta sección si quisiéramos. Cosas como cancelar animaciones largas entrando en bloqueos o parries. Es algo parecido a lo que ocurre en la saga de Dark Souls. Demon Souls o Dark Souls 1 son más difíciles que Dark Souls 3, por ejemplo. No realmente. Demon Souls fue el primero que jugué y unos colegas y yo nos tiramos toda una noche para pasarnos el primer nivel. Dark Souls 1 fue el primero que jugué y me costaron más algunos bosses que ninguno de Dark Souls 3. Orstein y Smoke me llevaron más tiempo que Malenia. Eso no quiere decir que sean más difíciles. Significa que yo, como jugador, había mejorado y que el sistema de combate estaba más pulido. Cuando juntas ambas cosas, obviamente, más fácil me resulta todo. Y eso le ocurre a absolutamente todo el mundo. No menospreciéis la experiencia que gana la gente jugando. La gente se vuelve mejor con el tiempo. Es natural. La progresión de Wilds es más rápida y cómoda. Eso no se puede negar. Y sin embargo, en mi opinión, eso es algo bueno. En general, tener una build usable en Wilds, o bueno, un set usable para los quisquillosos, solo te pide matar monstruos. Obviamente no estoy hablando de builds perfectas, porque las artianas existen y las joyas de armas de nivel 3 con una de nivel 1 gratis existen y demás mandangas. Sin embargo, el dividir las habilidades en armaduras y arma provoca que el pool de adornos que te pueden caer de cada tipo sea menor. Si necesitas skills de armadura, es bastante sencillo simplemente buscar gafas que te den ese tipo de joya a nivel 3. Y como el pool es más reducido, es más probable que te toquen las que quieres. Con el añadido de poder fabricar prácticamente todas las joyas importantes de nivel 1 y 2 y los talismanes siendo buenos, tenemos sets que funcionan estupendamente con la necesidad de farmear la mitad del tiempo que habríamos tenido que farmear en otros juegos. Obviamente, de nuevo, las armas artianas existen, y ese es el sistema de endgame de este juego, uno del que, personalmente, no soy fan. Pero es que tampoco soy fan de las armas del Kulve, ni farmear adornos en busca de una maldita joya de ataque, ni de rezar para que me caiga el talismán que necesito para mi build. En general, siendo sincero, los sistemas de endgame basados en puro RNG y repetir una y otra vez la misma caza, me cansan muy rápido en prácticamente cualquier juego. La época de farmear cartas en el Ragnarok Online quedó atrás hace demasiado tiempo ya. Lo bueno es que, realísticamente, las artianas no son un must ni de cerca. Hay armas que ni siquiera las usan de manera meta. Y todas las armas tienen opciones que compiten con las artianas. Rara vez les ganan en cuanto a daño y versatilidad de adornos. Eso está claro. Pero las diferencias son tan pequeñas que, sinceramente, puedes ignorar las artianas si quieres. Al final, todo esto es solo para decir que en Wilds estamos mejor preparados con necesidad de menos tiempo de farmeo.
Hay cositas que me he dejado un poco fuera de la chistera, pero que quiero comentar por encima antes de terminar. A título personal, me parece inaudito haber visto a gente con más de 200 horas en menos de 2 semanas quejándose de que el juego no tenía nada que ofrecer antes del primer mes. Y, sinceramente, ¿qué coño esperáis? No comprendo esta ansiedad que tienen algunos por devorar todo el contenido lo más rápido posible y luego quejarse de que no tienen nada que hacer. Y no me malentendáis, Zoshia, las arenas y el centro deberían haber estado de salida. Pero, seamos sinceros, esperar un mes no es nada. Obviamente, esto se hizo por presión desde arriba, por sacar el juego antes del fin del año fiscal y que los numeritos mágicos estén en positivo para que los jefes puedan llevarse sus bonuses. Lo mismo con los problemas de optimizaciones y los bugs. Si de mí dependiese, hubiese preferido que el juego entero saliese 1 o 2 meses más tarde de lo que hizo, pero que estuviera todo bien. Pero la realidad es que eso no depende de nosotros y, tristemente, tampoco depende de los desarrolladores. Y si tengo que elegir entre que se les meta un crunch para poder cumplir con una fecha de salida que no es realista con lo que se pide, o esperar un mes para una actualización y que metan lo que faltan, todas y cada una de las veces elegiré esperar por la actualización, porque tengo empatía y conciencia de clase. Tampoco me molesta esperar por actualizaciones en general. Quiero decir, parece un poco obvio, pero las cosas hay que desarrollarlas. Y hay tantísimos juegos que quiero jugar, que de hecho agradezco tener tiempos intermedios en los que dedicarme a hacer otras cosas. Expedition ha sido una maravilla. Estoy ahora jugando también a Cult of the Lamb por primera vez, y alguna que otra cosa que tengo guardada y que estoy jugando con mi pareja. Y es precisamente por eso, por lo que una de las cosas que menos me gusta de Wilds es el FOMO con los eventos y las armaduras. Los festivales aún tienen un pase, pero que cosas como los hipercurtidos vengan y vayan, me parece una gamberrada. Obviamente es una estrategia para hacer que la gente vuelva al juego, ya que o lo hacen cuando el evento está activo o a saber cuándo podrán volver a probar la pelea. Porque al final, desde luego que hay cosas que criticar de Wilds, pero este no es el vídeo para hacerlo. Otra cosa que me he dejado en el tintero es que ya vivimos esta situación con la salida de World. ¿O ya nos hemos olvidado de cómo Internet se llenó de quejas sobre lo fácil y casual que se había vuelto el juego? Yo, desde luego, no me he olvidado. Y sí, es cierto. Si en lugar de empezar con World, Wilds o Rise, alguien empezase con los Freedom, por ejemplo, sufriría muchísimo más. Porque antes, el juego te hacía la de Dark Souls antes de que Dark Souls existiese. Te soltaba en mitad de todo, te dejaba elegir un arma y te decía, ¡ale! Buena suerte, apáñate. Lo cual, reconozco, tenía un encanto especial. Pero lo que todos los que empezamos en esto hace tiempo deberíamos saber reconocer es que no importa qué título saquen ni cómo lo saquen. Esa sensación jamás va a volver. Porque es algo que solo se puede vivir una vez. Del mismo modo que jamás volverá la sensación de jugar Sekiro por primera vez, por ejemplo. Y aunque la parte más hardcore de mí quisiera ir a por el viejo Get Good, la verdad es que la empatía es algo que hace falta cada vez más. Wilds, World, Rise son más fáciles que los títulos antiguos porque simplemente se molestan en que el jugador novato tenga una oportunidad de aprender sus sistemas paulatinamente y va subiendo la curva de dificultad de una manera más suave, en un estilo mucho más occidental, que es lo que Monster Hunter ha buscado desde World, abrirse a un gran público. Pero para ello, necesita dar la bienvenida a gente que no sabe ni cómo poner los viales en el arco y darles la oportunidad de que crezcan como cazadores y se conviertan en los veteranos que ayudarán a los novatos en el futuro. El elitismo es algo que existe. Eso no va a desaparecer, y mucho menos en este tipo de juegos. Y la verdad es que al final del día, no importa qué camino tome la saga, hay gente que va a estar molesta con ello porque nunca llueve a gusto de todos. Pero, al final, yo qué sé. Si como parece por algunos comentarios que recibo en mis vídeos, la gente es capaz de hacer tiempos que prácticamente compiten con los mejores tiempos de speedrun sin usar heroics, ya sabéis chicos,
tenéis ahí una carrera esperando para vosotros. Internet va a seguir siendo Internet. Así que, cazadores, al final, decidid por vosotros mismos. Si un título te aburre, pues para de jugar. Espera a la expansión o al siguiente. Si un título te divierte y lo disfrutas, pues que le den por culo al spam de negatividad y dramatismo que ya sabemos gobierna libre en ciertas redes sociales. Es tu vida, es tu tiempo libre, y si me permites el consejo, lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo y no amargarte. Como nota final, simplemente recordaré que, insisto, Wilds tiene cosas que criticar, bastantes de hecho. Pero creo que deberíamos poder saber diferenciar entre una crítica válida y argumentada contra el regurgitamiento de, a falta de una palabra mejor, gilipolleces que ciertos sectores insisten en repetir, pues porque da clics, y los clics dan dinero. Y con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribíos, que ayuda más de lo que pensáis. Os invito a que os deis una vuelta por el canal si sois nuevos, seguro que encontráis cosas que os gustan. Tenemos un pequeño Discord para la comunidad que va tanto de Monster Hunter como de otras cosas que hacemos. Y también suelo estar en stream por las tardes. Os dejo los links a todo en la descripción. De todos modos, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.